Los astrofísicos de la Universidad Porsche hicieron un gran descubrimiento el mes pasado usando el telescopio Hubble. De verdad, fue algo grande. El equipo empezó a estudiar la constelación de Leo usando el telescopio Hubble. El objetivo era el lente gravitacional en forma de herradura cósmica que se encuentra en esta región. Los lentes gravitacionales son los objetos más extraños que se pueden observar en el universo. En realidad, son enormes centros de gravedad. Por lo general, están formadas por galaxias, cuásares y agujeros negros. Estas galaxias tienen una gravedad tan fuerte que curvan gravemente el espacio-tiempo que las rodea, es decir, la estructura del universo. Al hacerlo, desplazan hacia adelante la luz de las galaxias que quedan detrás de ellas. Cuando observamos este tipo de estructuras desde la Tierra, vemos un punto brillante en el centro. Alrededor de ese punto brillante hay un enorme anillo de luz. Ese anillo de luz es la luz de las galaxias que se encuentran detrás. La enorme gravedad de la galaxia central curva la luz de la galaxia situada detrás y la desplaza hacia adelante. Esto es lo que llamamos lente gravitacional. También se conocen como anillos de Einstein. Los científicos han descubierto una galaxia gigantesca en el centro de este anillo, LRG 3757. Se trata de una supergalaxia gigantesca. Según los cálculos realizados, su masa es 5.2 billones de veces mayor que la de nuestro Sol, es decir, aproximadamente 100 veces más masiva que la Vía Láctea. Los científicos han descubierto el agujero negro más grande jamás descubierto y confirmado hasta la fecha en el centro de esta enorme galaxia antigua. La masa de este agujero negro es enorme, 36.300 millones de veces la de nuestro Sol. Es un agujero negro tan grande que por sí solo equivale a la masa de una pequeña galaxia. Este agujero negro supermasivo fue confirmado oficialmente el pasado mes de agosto. Sin embargo, lo que hace que este agujero negro sea interesante no es solo su enorme masa. También es el agujero negro inactivo más grande que hemos descubierto hasta la fecha. ¿Cómo es eso? ¿Los agujeros negros duermen? Por supuesto, aquí se utiliza el término dormir en sentido figurado. Este agujero negro recién descubierto no está activamente absorbiendo ninguna materia de su entorno. Por lo tanto, el disco de acumulación de materia a su alrededor es tan débil que prácticamente no existe. Esto nos permite determinar la masa del agujero negro de forma clara y precisa. Sí, no podemos verlo de ninguna manera, porque no emite luz a su alrededor. Pero su gravedad es tan evidente y afecta tan claramente a las estrellas que lo rodean que es imposible negar su existencia. Por lo tanto, tenemos todas las pruebas de que hay un agujero negro allí. Y este es el agujero negro más grande conocido en el universo actual. Pero, un momento, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser el más grande con una masa de 36.000 millones de soles? Estaba el TON 618, estaba el Phoenix A. ¿Cómo puede ser el primero con una masa de 36.000 millones? Según tengo entendido, ¿la masa de TON 618 no era de 66.000 millones de soles? De hecho, la masa de Phoenix A era de 100.000 millones de soles. Con estos enormes agujeros negros, ¿cómo puede ser este el primero? Sí, al principio puede resultar confuso, pero hay un pequeño pero importante detalle. TON 618 y Phoenix A no son agujeros negros con masas verificadas al 100%. Por ejemplo, ni siquiera está claro que Phoenix A exista. Muchos astrofísicos aceptan Phoenix A como hipotético. No tenemos ninguna prueba definitiva de que sea real. El caso de TON 618 es un poco diferente. Sabemos que existe al 100%, sin embargo, TON 618 se encuentra dentro de un cuásar gigantesco. A su alrededor hay mucha energía y materia, y el disco de acreción es enorme. Por eso, la masa de TON 618 no se puede calcular con claridad. Sí,
Cuando miras allí, ves 66.000 millones de masas solares, pero ¿toda esa masa pertenece al agujero negro o a otros componentes del cuásar? Nos cuesta distinguirlo. Por lo tanto, podría ser correcto o incorrecto. De hecho, según muchos científicos, TON 618 no puede tener una masa de 66.000 millones de soles. ¿Por qué? Como ya he dicho en videos anteriores, según los científicos, un agujero negro no puede superar los 50.000 millones de masas solares. Si se pregunta si es imposible que existan, la respuesta no es exactamente no, porque, aunque en teoría, basándose en cálculos matemáticos, los agujeros negros podrían ser técnicamente más grandes. Pero, ¿cuál es el tamaño máximo que puede alcanzar un agujero negro? Según los cálculos realizados por científicos basándose en los trabajos de Schwarzschild y Eddington, un agujero negro puede alcanzar como máximo una masa de 270.000 millones de soles. Pero quiero subrayar que esto solo es posible matemáticamente, sobre el papel. Porque para que un agujero negro alcance esta masa, tendría que existir desde el principio del universo y alimentarse ininterrumpidamente durante 13.800 millones de años al máximo de su capacidad. Es decir, este agujero negro tendría que engullir varios soles cada día durante más de 13.000 millones de años. En nuestro universo observable no existe una fuente de alimento tan ilimitada. Pero planteémonos aquí una pregunta que nos haga reflexionar. ¿Por qué 270.000? ¿Por qué no 280, 290, 300, 400, 500? Es casi imposible que un agujero negro alcance esos niveles, porque en nuestras observaciones hemos descubierto lo siguiente. A medida que un agujero negro crece, su velocidad de crecimiento comienza a disminuir. A medida que el agujero negro crece y su masa aumenta, la cantidad de radiación en el horizonte de sucesos también comienza a aumentar. A partir de cierto punto, esta radiación se vuelve tan intensa que impide que nuevos materiales entren en el agujero negro. Es decir, alrededor del agujero negro comienza a formarse un escudo de radiación difícil de atravesar. Los científicos afirman que, basándose en el universo observable, es prácticamente imposible alcanzar estas cifras en la práctica. Sí, 270.000 es matemáticamente posible, pero no tiene equivalente en la práctica. Según los expertos, en nuestro universo, un agujero negro realista puede alcanzar como máximo 50.000 millones de masas solares. En los últimos años han surgido otros estudios y opiniones que contradicen esta teoría, pero por ahora no disponemos de más datos. Por eso, candidatos como TON 618 y Phoenix A se encuentran en estado de incertidumbre. Sin embargo, estamos totalmente seguros de la existencia del agujero negro que es objeto de nuestro descubrimiento de hoy. Repito lo que dije al principio del video. Este agujero negro es el más grande que se ha descubierto y confirmado al 100% hasta la fecha, pero es muy probable que no siga siendo así, ya que hay otros candidatos potentes a la espera. Es muy probable que nos encontremos con otros aún más grandes. Veremos algunos con una masa solar de 40.000 millones, 45.000 millones e incluso 50.000 millones. Y si los que se oponen tienen razón, esta cifra podría llegar a los 60, 70 o incluso 80. Pero un agujero negro con una masa de 270.000 millones sigue siendo algo de ciencia ficción. Pero nuestro universo es muy grande y las posibilidades son casi ilimitadas. Es decir, en algún lugar podríamos encontrarnos con un agujero negro ultra mega súper grande. Si se hace un descubrimiento así, yo seré el primero en hacer un video al respecto, así que no dejen de seguirme.